Cada domingo es diferente. No todos los domingos son iguales. Aunque nos veamos cada domingo, pero cada domingo es distinto, muy distinto. Y bueno, hermanos, esta mañana vamos a cantar con gozo, con alegría, con entusiasmo. Como decimos, como cada domingo, pero de verdad, todos los domingos son distintos, todos son diferentes. Y hoy es un domingo diferente. Y vamos a alabar al Señor, vamos a ponernos de pie esta mañana. Sean todos, cada uno de ustedes, bienvenidos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su cruz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre
el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Hermanos, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, todos podemos hallar. Anunciaremos al mundo su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Dios te pagaba esta esperanza, luz en tinieblas.
Santo, te damos muchas gracias, Dios, por tu bendita palabra, porque tu palabra no falla, Señor, y la tenemos en nuestras manos, Dios. Y a pesar de que la tenemos en nuestras manos, Señor, muchas veces somos indolentes con tu bendita palabra. Ayúdanos, Dios, a ser comprometidos, a saber qué es lo que tú nos dices todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche. Señor, la tenemos ya en muchos idiomas, Señor, pero también en muchas versiones, Padre. Señor, no tenemos pretextos para escuchar tu voz cada mañana, cada tarde, cada noche, Padre. Gracias por tu bendita palabra, Señor Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Esperará la madrugada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sigo siempre triunfará. Mi Dios no fallará.
fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Haga sendas derechas para sus pies, para que las piernas cojas no se disloquen, sino que se sanen. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Amén, mis hermanos. Nuestro Padre reciba toda la gloria y la honra, todo el honor. Amén. Pueden tomar asiento.
Buenos días, hermanos. Vamos a ir a esta carta a los romanos y vamos a estar meditando en esta parte final del capítulo 3 y vamos a hablar algo que nosotros necesitamos comprender a lo largo de nuestra vida cristiana y que muchas veces hablamos estos términos, pero a veces no sabemos a qué se refieren, ¿no? Como el término justicia de Dios, como redención, expiación, propiciación. Y hoy espero que podamos irlos entendiendo y gracias a Dios por la carta de los romanos porque nos van a ir explicando todos estos pasos. Y dice Martín Lutero, creer en Cristo es estar dirigido hacia Él con todo el corazón y orientar todas las cosas hacia Él. En los años de 1983 y 1984, algunos alumnos del Instituto Bíblico de Tamazunchale, ahora el Instituto Bíblico en Ixmiquilpan, Hidalgo, fueron probados en su fe, en especial unas hermanas que sirvieron en la Huasteca. Y estas hermanas sufrieron persecución, sufrieron rechazo por parte de los locatarios y algunas veces fueron encarceladas, otras veces fueron amenazadas por los párrocos de esas comunidades y una de ellas recibió la oferta de un narcotraficante que le ofreció ponerle un templo y darle una vida de lujos y materiales si se quedaba en ese lugar. Su testimonio aún resuena entre las iglesias que se establecieron en esos lugares hostiles, no por su audacia, sino por su fe, por su perseverancia y los deseos de que conocieran a Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias porque por medio de esta semana se ha manifestado tu gracia y tú nos has ayudado, Señor, a tener fe en ti. Tú nos has traído hoy y como una manifestación de nuestro creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros, estamos aquí. Porque creemos que hemos sido lavados, hemos sido limpiados de nuestras maldades, de nuestras iniquidades. Y hoy podemos presentarnos delante de ti. Y tú deseas que estemos reunidos. Ese es tu deseo, Señor. Esos son los nuevos deseos que tú anhelas para nosotros y nosotros. Y gracias, Dios, porque tú lo estás haciendo. Gracias, Dios, por tu iglesia y gracias, Dios, por tu palabra, porque hoy tú nos has traído tu mensaje y queremos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a concentrarnos para escuchar tu palabra, pero también tener un corazón receptivo para aplicar tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, recordemos que el apóstol Pablo está escribiéndole a una iglesia que no conoce personalmente o físicamente, pero le han revelado que hay una iglesia en Roma y él quiere ir a visitarlos. Él está escribiéndole a estos hermanos en Roma. Y aunque no los conoce, pero hay algo que sí conoce muy bien Pablo. Y es el Evangelio, que nos aclara cómo es el corazón humano. Un corazón rebelde en contra de Dios. Un corazón orgulloso que dice agradar a Dios, pero a su manera. Y hoy Pablo quiere que nosotros podamos centrar nuestro corazón en el Evangelio y podamos ver la justicia de Dios. ¿Y cómo se aplica esa justicia de Dios a cada uno de nosotros? ¿Cómo es que Dios nos presenta justos delante de Él? ¿Y por qué quiere hacerlo? Entonces pongamos atención a estos puntos, porque hoy Dios quiere que creamos en su justicia, la cual es revelada en fe en Jesucristo. Vayamos a estos versículos 21 al 23 que dicen de esta manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él.
porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este versículo 23? Yo creo que algunos de los que hemos confiado en Cristo y cuando nos predicaron a Cristo, nos señalaron este versículo. Y hoy queremos comprenderlo, porque Pablo quiere llevar a la iglesia a reconocer que son pecadores. Y vamos a lo que nos enseña este texto. Dios ha comunicado su justicia y que solo esa justicia es aceptable delante de Él. No hay más justicias. Y eso es algo que nos debe de quedar muy claro. Los testigos de esta justicia lo vemos claramente a través de la ley y los profetas. Ha sido revelada sin la ley, es decir, sin la ayuda alguna de la ley por obras. También nos dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo y solamente en Él. En el verso nos enseña y nos muestra cuando dice, sin la ley y fuera de nosotros, es que solo Cristo manifiesta su justicia. No hay otra manera. Si eso nos queda claro, entonces vamos a poder salir y predicarles el Evangelio a los demás. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas está pensando en, yo tengo algo de bueno y por eso Dios debe de aceptarme. Yo he hecho buenas cosas y eso debe de contar para que Dios me acepte cuando lleguen, bueno, algunos dicen, ¿no? Cuando llegan ahí con San Pedro, ¿no? Y debe de aparecer mi nombre ahí. Pero la única manera en que nuestro nombre aparece en el libro de la vida es a través de la fe por medio de Cristo Jesús. Y eso es lo que tú y yo tenemos que enseñar a nuestros corazones y también a las personas que les predicamos el Evangelio. Nos dice que está con Cristo comenzando su justicia. Claramente dice que su justicia ya nos ha sido dada. Eso es lo que nos enseña el texto. Como a veces sucede, ¿no? Que cuando usamos el GPS, ¿no? Y buscamos una dirección y vemos que nos marca un camino, ¿qué decimos a veces? Déjenme, voy a buscar yo mi ruta, ¿no? Y para llegar antes y ¿qué sucede después? Terminamos perdidos. El Señor nos ha dejado un camino y ese camino es Jesucristo. No andemos buscándole rutas alternas porque podemos perdernos. Y algo que nos enseña este pasaje y algo que debemos de hacer es no separar el verso 22 del verso 23 cuando dice, porque no hay diferencia. Y pareciera que hasta ahí se termina ese párrafo, pero continúa en el versículo 23 cuando dice, por cuanto todos pecaron, no hay diferencia, todos hemos pecado, no hay diferencia, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno solo que haya hecho lo bueno. Todos nos hemos rebelado en contra de Dios. La semana pasada lo hablamos. No hay manera en que nosotros tengamos algo de bueno. Solamente Jesús puede cumplir el estándar del Señor. Y sin Él, si no creemos y no confiamos en lo que Él es y lo que Él ha hecho, nosotros no podemos presentarnos delante de Dios. Ahora, algo que nos muestra aquí es que nos señala que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no es que estamos en algunas cosas en desacuerdo con Dios, sino que estamos en total rebeldía contra nuestro Dios. Eso es lo que señala este pasaje y dice que estamos destituidos, o sea que somos desechados, no alcanzamos, estamos privados de la gloria de Dios.
¿Pero qué es la gloria de Dios? Bueno, eso se distingue de las cosas o de las personas. La gloria de Dios es algo especial, es más que una simple belleza, es lo que a Dios lo distingue como a Dios. La gloria de Dios es una revelación de su naturaleza, la divinidad, manifestándose en todas o algunas de sus características, así dice Charles Ray. Entonces, ¿a qué nos referimos con la gloria de Dios? Su divinidad manifestándose a nosotros. Pero tú no puedes ver a Dios, tú no puedes percibir quién es Dios si tú no has confiado en Cristo Jesús. Puedes ver algunas cosas que Dios ha hecho. Vemos que la gloria de Dios se revela desde el principio, desde el comienzo, a través de las cosas creadas. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero Dios no se revela a ti hasta que no has confiado en Cristo Jesús. Entonces, en la semana tú dices, estoy conociendo a Dios. ¿Y por medio de quién tienes que hacerlo? De poner tu fe en Jesucristo y no en tus obras. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos, fuera, no alcanzamos, estamos privados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. No podemos estar ante un Dios santo, un Dios perfecto. Y Dios no baja sus estándares para que tú y yo podamos acercarnos a Él. Jamás. Él manda, Él aplica su justicia. Y es algo que tú y yo debemos de tener muy claro. Dios no va a bajar sus estándares, Dios no va a cambiar de parecer, pero Dios va a resolver absolutamente todo a través de Cristo. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Cuando nosotros estamos leyendo este pasaje, tenemos que entender algunas cosas. La primera es que estamos bajo la condenación de nuestro pecado. No alcanzamos la gloria de Dios. Estamos privados de su gloria. No podemos tener una probada de su naturaleza a causa de nuestro pecado. Y yo no vamos a podernos presentar ante Él. No vamos a poder descubrir y conocer quién es nuestro Dios. No vamos a descubrir sus características, sus atributos. No van a ser revelados a nosotros. ¿A causa de qué? De nuestro pecado. Si tú pecaste hoy en la mañana antes de venir, ¿qué tienes que hacer? Ir en arrepentimiento y confiar en lo que Cristo ha hecho. Para que hoy Dios ha revelado tu corazón a tu vida. Si tú has visto y has entendido y has tenido este encuentro con la gloria de Dios, entonces vas a decir, yo no quiero perderme ni un solo día de conocer a mi Señor. Pero ¿qué pasa? Bueno, existe este problema, el pecado. Nuestras más buenas acciones o actitudes no son suficientes para conocer la gloria de Dios, porque no son justas si no son hechas en Cristo. Y recuerda, somos creados para buenas obras. Y esas obras no cuentan como para nuestra salvación, sino porque somos salvos, ahora tenemos buenas actitudes, buenos cambios, una transformación en el corazón. Nuestra rebeldía o vergüenza no nos deja conocer la gloria de Dios. De repente estás leyendo un pasaje y ves que Dios es santo, que Dios está enojado contra aquel que comete pecado. ¿Cómo te sientes con eso? Avergonzado, distante. Y alguno diría, pues si está enojado conmigo, pues que se acabe de enojar. Pero eso no nos va a dejar conocer la gloria de Dios. Muchos no están viendo el camino y otros no quieren ver el camino. ¿Por qué? Porque Dios va a transformar sus vidas. Pero piensan que Dios va a transformar solamente sus acciones, ¿no? Porque piensan en, tengo que dejar de ver televisión, ¿no? Algunos piensan eso.
Es que tengo que dejar de ir a fiestas. Eso es lo que dice. Es para que tú y yo conozcamos a nuestro Dios. Para conocer a el Salvador. Entonces, no hay otro camino. A veces no nos sentimos dignos de ir por ese camino de fe, porque solamente se trata de Jesús. No hay otro camino, no hay otra manera. Aunque ores todo, mucho, no puedes tener ese contacto si no has confiado en Cristo. El único camino, la única manera es solo Cristo. Sin Cristo no hay gloria. Lo más triste es que puede que estemos esforzándonos en aparentar o cumplir de que estamos conociendo a Dios y la verdad estamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Por qué estás tú aquí esta mañana? ¿Por qué quieres participar con la iglesia? ¿Por qué quieres trabajar con la iglesia? ¿Por qué en tu trabajo lo haces para la gloria de Dios? Porque has conocido al Señor, porque Dios se ha revelado a tu vida. La justicia no puede corromperse. Esa justicia de Dios no puede corromperse. Y Dios no va a reducir su justicia. Somos pecadores y estamos destituidos de su gloria si no creemos en Jesucristo. Esto es evidente cuando nosotros queremos que un libro, un curso, un servicio, un apoyo nos quite la culpa y nos acerque a Dios. Queremos que Dios reduzca como su estándar. Señor, me porté mal esta semana, pero vine el domingo y Señor, de verdad estuve orando y estuve cantando, como si eso redujera su justicia. Pero no es así. Y entonces cuando vas a Cristo vas a entender que ahora tu alabanza va a ser escuchada, que tu oración va a ser escuchada, porque tienes un Dios que te ha salvado y que ha hecho todo para que estés con Él. Mis hermanos, ya estamos conociendo la gloria de Dios y hemos creído en Cristo. Tus acciones son una evidencia de tu fe. ¿En quién crees? Los casados bien que saben que cuando hay una mirada de esas que alzan los ojos y abren los ojos, ya sabes que te están diciendo algo. Y los casados saben muy bien esto. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos ni qué hicimos y estamos pensando, ¿qué hago? Algo dije, algo hice. ¿Qué hice? Y tratas de cambiar o vas y le dices, tranquila, era broma. Estaba jugando, ay, no aguantas nada. Y eso es como tratar de reducir. Como, ay, ojalá se le baje tantito. Se le debe de pasar porque era broma. Hacemos lo mismo con Dios. Ay, Señor, ¿en serio? Lo entendemos muy bien. Mis hermanos, sin Cristo no conoceremos el amor de Dios. Sin Cristo no conoceremos su perdón. Siempre estaremos tratando de buscar esa manera de compensar, de bajar su estándar. Por ejemplo, los hijos también tienen claro esta idea. Cuando han hecho algo malo, por un lado, unos tratan de esconder lo que hicieron lo más que se pueda para que no lo regañen. La otra es ir a buscar a alguno de los dos papás, ¿no? Para que le diga al otro, convencerlo al otro de que no lo regañen tanto. Así actuamos tú y yo. Así vivimos tú y yo. A veces así queremos hacerle con el Señor. Y
estamos tratando de convencerlo de alguna manera o con alguien de que estamos haciendo lo correcto. Pero solamente nuestro Cristo puede recordarnos que somos aceptos ante el Padre. Solamente Él nos acepta delante de Él y no nos va a desechar. No se espanta por nuestros pecados. Él quiere que tú y yo vayamos y confesemos nuestra maldad, reconozcamos que no podemos sin Cristo. Y entonces la justicia de Dios se aplica en nosotros. Tenemos un Padre que nos ama, pero un Padre que no puede ser burlado. Hebreos 12, 6 y 7, ustedes lo han leído en otras ocasiones y nos dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Y algunos de nosotros estamos dudando de su amor. ¿Por qué? Porque recibimos esa disciplina del Señor. Algunos papás deberían de aprender de este ejemplo. Disciplinas porque les amas. No porque te avergüenza, no porque ya te fastidió, no porque ya te avergonzó ante la sociedad, ante los familiares. Disciplinas porque le amas y porque deseas que su corazón camine en rectitud. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dice Hebreos, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Sé que no todas las cosas que estamos viviendo pues son lindas. Y sé que a veces el Señor está disciplinándonos, pero deberías de apreciar esa disciplina, porque Dios te está tratando como su propio hijo. Tú no vas y disciplinas al hijo de la vecina, aunque a veces te dan ganas, ¿no? Pero no lo haces. ¿Por qué? Porque no es tu hijo. El Señor no va a disciplinar a aquel que no es su hijo. Dios no va a bajar sus estándares. Dios no nos dice, voy a dar 3, ¿no? Dios ejerce su disciplina en amor. Y tenemos que aprender a hacerlo también en amor. Todo el tiempo nosotros estamos buscando gloria. ¿Por qué? Porque estamos buscando una paz perfecta, ¿no? Evitando conflictos, buscamos amor, ¿no? Buscamos el amor en una pareja, su atención, buscamos seguridad, prestigio, ya sean las cosas o en alguien más. Por ejemplo, en una relación amorosa pensamos que esa persona nos va a dar seguridad o nos va a dar toda su atención. Y cuando no lo hacen, nos tratamos de traer a raya. Que tú debes de amar, tú debes de tratarme bien. La verdad es que estás buscando gloria y no te has dado cuenta. Y estás buscando gloria en cualquier otra cosa, porque aún no has alcanzado la gloria de Dios. Pero hoy Dios nos está diciendo que la manera de alcanzar su gloria, la manera en que Dios se va a revelar a tu vida, es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Le crees a Dios? Él es la gloria para nosotros. Él es amor, Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra seguridad, Él es el defensor. La pregunta es, ¿en verdad lo estás conociendo? ¿En verdad conoces esa paz que es Dios? ¿En verdad conoces ese amor que es Dios? Confiemos en Jesucristo. No hay más adiciones para conocer verdaderamente a Dios. O es Cristo o es Cristo. Lo demás son las evidencias de su amor en nosotros.
de un conocimiento creciente de quién es Él. Esas luchas, esas pruebas, esas bendiciones son la manera de que nuestra fe sea probada para conocer más a nuestro Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Aquí lo vemos mencionado. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, hoy la justicia de Dios es revelada por la fe en Cristo. Cristo, su perfecta forma de vivir, su sumisión a la voluntad del Padre y su sacrificio voluntario a nuestro favor, nos da la posición de justos ante Dios. Ahora nos da ese lugar de privilegio, ahora nos da esa oportunidad de conocer a Dios. La justicia que Dios quiere es su propia justicia, no va a buscar más. Y no la busca en nadie más. Solamente a través de Jesús. Y tú y yo tenemos que creer en Él. Por eso vino Cristo. No hay otra manera, no hay otra persona u otra cosa que lo haga. Martín Lutero dijo, por lo tanto, quien lo niega en una sola palabra, lo niega totalmente, porque Él está en todas las palabras. De ese modo, no hay en Cristo blancos abiertos. Así resulta también que si matas a un solo cristiano y dejas con vida a todos los demás, de hecho, mataste a Cristo entero. Y lo mismo ocurre en todos los demás aspectos. Si niegas a Cristo en un pan de la cena del Señor, lo negaste en todos los panes. O es fe en Él, o es fe en Él. No podemos vivir a medias. Y gracias a Dios por Cristo. Porque Él ya murió. Él ya vivió esa vida perfecta. Él ya fue sepultado. Pero ahora está a la diestra de Dios. Ya todo fue vencido. Ya todo ha sido dispuesto para nosotros. Ahora podemos andar en rectitud. Gracias a Cristo. Por eso la justicia de Dios es inalcanzable sin Cristo. Romanos 3, 24 y 25 nos dice de esta manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Interesante es esta porción porque nos está señalando algo muy especial. Tú no puedes acceder a esta justicia, tú no puedes conocer a Dios, tú no puedes tener el perdón de Dios sin Cristo. Puesto que no podemos pagar esa justicia, todos los que creen necesitan confiar solamente en Jesús. La condición es creer. ¿Tú qué crees? Somos justificados gratuitamente por su gracia. Y esto es algo muy importante porque tú y yo necesitamos entender esto. ¿A qué se refiere con gratuitamente? Pues no puede ser menospreciada esa gracia. Tuvo un costo: la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero a ti y a mí se nos dio gratuito. ¿Por qué? Porque no podemos pagarla. No podemos pagar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces nuestra obediencia a Él no es pagar nuestra deuda, sino una respuesta de amor a lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, tú y yo tenemos que entender esto. Que para ti y para mí, esto ha sido por pura gracia. No lo merecemos.
sido algo gratuito que tú y yo hemos recibido por fe. Por fe, esa es la condición. Por fe. ¿Para qué? Para manifestar que su justicia es alta e irrevocable. Solo Cristo puede librarnos del castigo de nuestro pecado. Como dice en la Nueva Traducción Viviente de este versículo 25, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Imagínate, tú estás en este momento crucial y has escuchado y espero que no te pierdas el viernes 15 de abril, porque vamos a estar hablando de esta escena donde Cristo está siendo lastimado, donde Cristo está siendo sacrificado, donde Cristo está siendo crucificado por ti y por mí. Pero quiero que pienses esto un momento. ¿Por qué ya no vino esa ira sobre nosotros? Porque Cristo era perfecto. Si a Cristo le hubiese faltado algo, entonces la ira del Señor no se hubiese detenido. Es por eso que tú y yo tenemos que poner mucha atención a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso nos llamamos cristianos. Dios exhibió su justicia por medio de la cruz, que fue un hecho histórico e irrefutable. Si tú preguntas a algunas personas, oye, ¿has escuchado de la crucifixión de Jesucristo? Algunos te van a decir, claro, y más en este país. Es un hecho histórico. Pero más que un hecho histórico, es un hecho bíblico. Y cuando me refiero a bíblico, es un hecho que Dios había hablado. Y es un hecho en el cual se registra que Jesús iba a ser sacrificado en nuestro lugar. Por eso es importante reconocer que no se trata de saber, sino de creer. Su justicia no fue diferente para los del Antiguo Testamento, ni es especial o diferente para nosotros. Cristo es inmutable y la palabra declara en Romanos 3:26 y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Tanto los del antiguo tiempo como los de este tiempo tenemos que creer en Jesús. Mis hermanos, tú y yo tenemos que predicar eso a las personas. No solamente se trata de saber. Muchas personas desde el Antiguo Testamento sabían que vendría un Mesías. Pero cuando vino el Mesías, ¿qué sucedió? La Biblia nos dice, lo rechazaron. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o los ha declarado hijos de Dios. ¿Qué sucede con nosotros? Tú y yo no alcanzamos a pagar por una justicia perfecta como la que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Nosotros queremos compensar la obra de Dios de hacernos justos por nuestros medios. Y decimos constantemente, y hay personas que van a vivir de esta manera, voy a aportarme mejor, voy a responder mejor, voy a ser más amable, voy a ser más gentil, voy a saludar a las personas, voy a llegar con alegría al trabajo, voy a llegar con alegría a mi hogar, porque mi hogar no tiene la culpa de lo que sucedió en el trabajo. Hay personas así, pero ¿se trata de eso? No se trata de eso. Se trata de que ahora tú y yo hay algo que nos ha transformado, y ha sido Jesucristo. Y por eso vivimos de una manera diferente y entendemos, yo no merezco esto, yo no merezco ser perdonado,
pero entiendo que no podría pagar este sacrificio. No podemos retribuirle a Dios su gracia. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender en nuestras vidas. Nosotros a veces vivimos con la ética del deudor. Cuando alguien te regala algo, te sientes comprometido que en su cumpleaños tú también le regales algo. Y la persona también siente lo mismo. Porque yo te estoy dando algo porque tú tienes que en mi cumpleaños darme algo. Vivimos atados a ese pecado. Mis hermanos, no podemos retribuirle nada a Dios. Tenemos que creer lo que Él hizo por nosotros. Se trata de creer. ¿Cómo lo vemos? Bueno, lo hacemos en ocasiones cuando van y vienen, ¿no? Van a su trabajo y de repente en esa semana les fue muy bien en su trabajo y Dios les bendijo en sus negocios. ¿Y qué hacen de repente el corazón? Bueno, ahora voy a ofrendar más, ¿no? Y si ofrendo más, entonces me va a ir mejor. Y a veces cuando no te está yendo bien, ¿qué haces? Bueno, como no me está yendo bien en los negocios, también voy a ofrendar. ¿Por qué? Para que Dios me bendiga. ¿De eso se trata la ofrenda? La ofrenda no es un pago chiquito para su gracia que te ha dado en la semana. El Señor te dio salud, te dio capacidades, habilidades de realizar el trabajo. Y no solamente eso, te ha dispuesto todas las cosas para que tú puedas hacer eso. Y no solamente eso, sino que en Cristo te ha hecho su heredero. La ofrenda es una respuesta de un corazón gozoso porque estás satisfecho en lo que Dios es para ti en Cristo. Es un corazón satisfecho. Estás convencido de que estás conociendo a Dios. Entonces cuando tú ves este tiempo de ofrendas, no estás pensando, bueno, voy a dar para que Dios me dé, sino que estás pensando, esto es lo que mi Señor me pide y Él merece todo esto y más, porque Él me ha dado todo, porque Él se ha mostrado a mí y no puedo pagarle nada. No es como en Electra o en Coppel, ¿no? Que estás pagando abonos chiquitos y semanales. Es una respuesta de gozo y de amor. Déjame decirlo de otra manera. Si Dios es tu sustentador y lo has conocido como tu sustentador, debería bastar para tu corazón estar alegre y ofrendar. No para que se ponga alegre y decir, ya cumplí, estoy contento, y sales todo amarrado, sino porque estás conociendo a Dios. Conozco ahora a Dios y Él es generoso, Él es mi Padre, Él es mi Dios, Él es mi Salvador, Él es mi Rey y puedo obedecerle con gozo y amor gracias a Cristo, porque en Cristo puedo ver su generosidad y ahora puedo hacer lo que Él me pide de la manera correcta. Tenemos que creer en Cristo. Nosotros sinceramente no pondríamos a Jesús en una cruz, porque estamos en esa lucha, pero no hay otra manera. Nosotros quisiéramos, Señor, Jesús, tú no deberías de ser crucificado. El que debería de ser crucificado debo ser yo. Es más, yo tengo que pagar. Pero el Señor ya nos ha declarado que todos somos pecadores y no acepta un pago sucio. Nuestra sangre no es inocente y a eso nos referimos con propiciación.
cuando aquel cordero era puesto en el altar y las personas o el pecador tenía que poner sus manos. ¿Por qué? Porque era una señal o un simbolismo de que echaba su culpa sobre ese animalito inocente. Y su sangre iba a ser derramada porque él merecía morir. Pero ese cordero tomaba su lugar. Mis hermanos, cuando tú crees, estás poniendo tu fe, tu confianza en lo que Cristo ha hecho. Él te ha librado de la condenación, de tu muerte. Nuestro orgullo debe de ser clavado y aceptar en humildad la justicia de Dios a través de creer en Cristo Jesús. Si nuestros pecados son perdonados, no es para pecar más, sino para que vivamos de una manera que exaltemos a aquel que es inocente y que fue hecho culpable por nuestra causa. No se trata de esforzarnos para no pecar más, sino de vivir más en Él. Martín Lutero dijo: creer en Cristo es estar dirigido hacia Él con todo el corazón y orientar todas las cosas hacia Él. Tu trabajo, tu servicio, tu matrimonio, tu adoración, tu tiempo, tus posesiones deben apuntar a Cristo y en un corazón de amor hacia Él. No puedes creer en Cristo solo para tu salvación eterna, sin creer en que a Él todo le pertenece. O sea que si juegas fútbol, lo vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque es para su bien. Si estás estudiando, te deleitas y miras que tu carrera es para glorificar a Dios, haciendo bien lo que estás aprendiendo. ¿Estás al cuidado de tu hogar? No es para que pongas cortinas de cruces o de versículos para que vean ahí tus vecinos, sino que tú te puedes sentir, porque así te dice la palabra de Dios. Lo que Cristo ha logrado es que nos ha dado el poder para vivir de acuerdo con esta identidad. En tu lucha por querer recompensarle a Dios su tiempo, su amor, te vas a dar cuenta que no puedes. Por eso tienes que ir a Cristo en humildad. Tienes que descansar y confiar con todo tu corazón. Cristo lo ha hecho todo. Cristo lo ha logrado todo. A Cristo no le faltó nada. Él derramó su sangre inocente, aceptando ser presentado como el culpable en lugar nuestro. La condena justa y apropiada fue puesta sobre Jesús como aquel pecador que tenía que poner sus manos sobre ese macho cabrío. El hecho bíblico e histórico nos recuerda que Él vino. Pero no solamente vino para que sepamos de Él, sino para que creamos en Jesús. Por eso la justicia de Dios es evidente en la ley de la fe. Y vamos a estos últimos versículos donde dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y esa es la conclusión. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. No está tratando de decir esta parte final con la cual cierra Pablo este capítulo 3. No hay nada que presumir. No podemos presumir una vida de oración, no podemos presumir una mejoría en nuestra devoción a Dios, no podemos presumir una mejoría de nuestro matrimonio o en nuestra relación familiar sin reconocer que es por medio de Cristo. Solo Cristo nos ha ayudado, solo Cristo ha hecho eso posible. La conclusión es evidente: si el hombre cree, entonces sus obras no son obras
que le hacen merecedor de conocer a Dios, sino que son obras del fruto de creer en el Hijo de Dios. Dios justificará, sea de la circuncisión o de la incircuncisión. Solo a Él le corresponde hacer justos a unos y a otros. La justicia no invalida ni en un poquito la ley, sino que la confirma en nosotros los que hemos creído. ¿Qué sucede con nosotros? Hay personas que todavía usan la presunción de lo que hacen o lo que logran como si ellos hubiesen tenido el poder para hacerlo. Como si no hubiese venido por gracia. Como si el Señor estuviera quieto y ahí, a ver, esfuércense, háganlo ustedes. No. El Señor está obrando en nosotros. Constantemente a ti y a mí nos está hablando, ven a mí, ven a mí. Dios nos elige no por nuestras habilidades o buenas actitudes o acciones, sino por su puro afecto. Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y eso es algo que deberíamos de hacer cuando nosotros estamos hablándoles a otras personas. ¿Por qué? Porque algunas personas no quieren venir a este lugar y a veces estamos invitándolas a que vengan a este lugar. ¿Y por qué? Porque ellos dicen que aquí solamente vienen puros santos, pura gente que se porta bien. Y esa es a veces la visión que las personas tienen de la iglesia. Pero Dios no nos elige por nuestras habilidades o actitudes, sino por su puro afecto. Y si Cristo ya vino, entonces cualquiera que cree en Él puede recibir esta bendición de ser llamado hijo de Dios. ¿Cómo es que Dios confirma su ley en nosotros? Entonces, pregúntate esto: ¿en quién crees para lo que haces? ¿En quién crees para lo que haces? ¿En quién crees para tomar tus decisiones? ¿En quién crees para hacer algo? ¿En casa? ¿En familia? ¿En el trabajo? El punto es simple: ¿le crees a Dios? Entonces confía en su palabra. Mateo 4:4 dijo, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es la boca de Dios? Es la boca del sacerdote y de aquel que anuncia su evangelio. Malaquías 2:7 dice, de la boca del sacerdote el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Y este mismo Señor le dice a Jeremías, tú serás mi boca. En pocas palabras es esto. Mis hermanos, escuchen a los líderes. Escuchen a aquellos que se interesan por sus almas. Porque Dios los ha puesto. Y tienes que confiar en el Señor. Tienes que descansar en lo que Dios está hablando en tu corazón cuando alguien se acerca a ti. Pablo nos ha hecho ver que no podemos ni creer en nosotros mismos como algo que sea muy positivo, porque no tenemos capacidad para acercarnos a Dios por nuestros propios medios. Tú y yo tenemos que seguir buscando constantemente al Señor. Tú debes de estar orando por los líderes, por tu pastor, para que esté buscando constantemente al Señor. ¿Lo has hecho esta semana? Hay algo que sucede constantemente y a veces si nos enojamos,
Aunque no hubiera alguien a nuestro alrededor, nosotros estaríamos enojados. Aunque a veces decimos, bueno, es que la culpa la tiene él porque me hizo enojar. Aunque no hubiera nadie, tú estarías enojado. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se desvía rápidamente. Y a veces alguien nos tiene que decir, no, es que tú tienes un mal corazón. Y tienes que arrepentirte de ello. No puedes creer en Dios y rechazar a su iglesia, su autoridad, sus mandamientos. Algunos rechazan su autoridad. Algunos rechazan sus mandamientos. Mis hermanos, necesitamos el cuerpo, caminar juntos para que todos podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos animarnos, dice Hebreos, estimularnos a las buenas obras, exhortarnos. Tú ves a alguien que está tambaleando, ves que alguien no vino hoy, ves a alguien que está sufriendo, estimulémonos. Prediquémonos el Evangelio. Puedes leer más adelante Judas, todo el capítulo de Judas, ¿no? Esta carta bien pequeña, pero te vas a dar cuenta cómo es el corazón humano y qué es lo que hace. Yo te pregunto, ¿qué pasa cuando tú vas al trabajo? Algunos dicen, yo hago como que trabajo porque el patrón hace como que me paga. Entonces voy a hacer lo que se me pidió y punto. Mis hermanos, tenemos que exhortarnos. No vemos el trabajo o el estudio como para servir y honrar a Dios. Así lo dice Colosenses 3:23 y 1 Corintios 15:18. Es para glorificar a Dios, es como para el Señor. Hay una recompensa en ello. Tu entretenimiento puede ser lo que realmente está afectando lo que crees. Muchos ya empiezan a alucinar que son los protagonistas de aquella serie o telenovela que andan viendo. De ahí algunas que sueñan con aquel multimillonario. No importa que no sea cristiano, o sea guapo, o que me mantenga. Y perdemos de vista lo que el Señor espera. Y tu forma de alimentarte. ¿Cuántas veces no rompes esas advertencias y esos cuidados que te indica el médico? ¿Te sientes culpable? Gracias a Dios por Cristo. Confía en Cristo. Y deja que Él obre en ti y en mí para que hagamos las cosas que Él quiere, que a Él le agrada. ¿En quién crees para tu manera de presentarte en la iglesia? ¿No quieres venir? ¿No quieres participar? ¿No quieres ofrendar? ¿No quieres servir? ¿No quieres orar por ella? Dios nos dio otra opción. O es su iglesia o es su iglesia. No hay más. En Judas dice que ellos se disipulan a sí mismos. ¿Quiénes de nosotros a veces dicen, no? Yo leo en mi casa la Biblia, ¿no? Yo me disipulo, yo escucho predicaciones, pero no es el modo que Dios diseñó. Tú y yo tenemos que ajustar nuestros corazones a la voluntad de Dios. Pero si es que le crees a Dios, vas a poder hacerlo. ¿Qué ha hecho Cristo? Cristo hace posible que el Espíritu habite en nosotros. Es un Espíritu Santo. No debería de habitar en nosotros, pero lo ha hecho. Y ahora tú y yo, Él nos presenta como sus hijos, como verdaderos hijos de Dios. Cristo hace posible que nuestra obediencia sea para glorificar, exaltar a Dios, en vez de que sea para alcanzar un favor.
porque todo favor, toda gracia, toda herencia ha sido dada por medio de Cristo. Puedes pedir con fe. Cristo confirma la ley en nosotros. Cristo nos ayuda a reconocer que es su obediencia a la ley que ha sido imputada a nosotros. Como si tú y yo hubiésemos obedecido cada parte de esa ley. Que no eres culpable, ahora puedes hacerlo. Cristo merece nuestra gratitud y adoración todos los días. ¿Qué vas a hacer esta semana? ¿Cómo vas a vivir esta semana? Por eso te decía, pregúntate, ¿en quién crees para lo que haces? ¿En quién vas a creer esta semana para lo que vas a hacer? ¿En tu trabajo, en el hogar, tu entretenimiento, tu descanso?
Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Así es, mis hermanos, que Dios les bendiga, muchas gracias. Que esta semana tengamos la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias.